Voy a empezar. Yo espero que todos vayamos familiarizándonos con el sistema. Si hay alguna duda, pueden ustedes solicitar la palabra y formular la pregunta, y yo encantada de aclararles el punto, porque lo primero es la claridad en la comunicación, es decir, que si hay alguna palabra que ustedes desconozcan o quieran que yo les especifique su significado, con toda confianza, ustedes pueden hacer la pregunta, ¿sí? Ahora, voy a presentar el programa, que es el primer punto que vamos a tratar en nuestro curso de Historia de la Filosofía 1, Presocráticos a Platón. Si bien la filosofía no solo se ha cultivado en Occidente, nosotros nos vamos a concentrar en la tradición filosófica occidental por el peso que ha tenido en nuestra civilización y nuestra cultura, sin desconocer el valor de otras reflexiones filosóficas en otros ámbitos, ¿sí? El curso está dividido en 4 partes. La primera es una introducción y lo que nos proponemos es abordar el nacimiento de la filosofía en Grecia, concretamente en la isla de Mileto, en la ciudad de Mileto y en el Asia Menor. ¿Qué es el Asia Menor? Vamos a ubicar geográficamente, ¿sí? El sitio para que ustedes ubiquen, ¿sí? El lugar de origen de los 3 primeros filósofos que vamos a tratar, que van a ser Tales, Anaximandro y Anaxímenes de Mileto. Entonces, ¿por qué se les llama milesios? Porque son originarios de Mileto, ¿sí? Y vamos a entender que influyeron varios factores en el nacimiento de la filosofía justo en Asia Menor, que era una zona floreciente, y porque recordemos que los griegos fueron un pueblo de navegantes y de comerciantes, y que siempre estuvieron en contacto con las grandes culturas como la egipcia, la babilonia, ¿sí? Y por tanto el intercambio con esas grandes culturas influyó de manera muy positiva en el surgimiento de la filosofía como un tipo de pensamiento reflexivo y autorreflexivo. ¿Por qué? Porque no se limitaron a sus antiguos mitos o relatos, porque mitos en griego quiere decir relato, ¿sí? Narración. Entonces, como señala Cornelius Castoriadis, en lo que hace a Grecia, pues el mito no se interroga a sí mismo, es decir, el mito no pide razones, ¿sí? No dice por qué plantea un orden narrativo, ¿sí?
En tanto que la filosofía, como pensar argumentativo, da razones, ofrece razones y pide razones, ¿sí? Entonces, ahí ya vemos que es un tipo de pensamiento que sí se pregunta a sí mismo, ¿sí? Y esto es lo que le da su diferencia a la mera relación o relato mítico tradicional, ¿sí? Ahora, vamos a ver los distintos factores que influyeron en el nacimiento de la filosofía en el siglo VII antes de Cristo, ¿sí? Entonces, ese siglo VII antes de Cristo pasó por cambios muy importantes que vamos a señalar en la primera sesión de nuestro curso, que no es esta introductoria, sino ya como parte misma de nuestro programa, ¿sí? Ahora, en el segundo punto de nuestro programa nos vamos a ocupar de la física o la filosofía de la naturaleza de los primeros filósofos, a los cuales se les llama presocráticos, porque Sócrates, en el ámbito de la filosofía, pues ocupó un sitio muy especial, y entonces los especialistas en filosofía antigua dividen la filosofía en antes y después de Sócrates, ¿sí? Entonces vamos a ver las grandes aportaciones de los tres filósofos milesios, Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Después nos ocuparemos de Heráclito de Éfeso, un gran pensador, pero con un estilo de escritura muy diferente al de sus antecesores, una escritura que hay que interpretar, que descifrar, y que hace uso de los aforismos, ¿sí? Es decir, sentencias o frases breves y un tanto enigmáticas, ¿sí? Por eso se le llamó el oscuro, no por el tono de su piel, sino por que su escritura no era clara, había que descifrarla, había que interpretarla, ¿sí? Después nos ocuparemos de Parménides de Elea, un gran pensador y un gran poeta también, del cual disponemos de muchas referencias, y que compuso un poema extraordinario y que vamos a tener oportunidad de acercarnos a esa gran obra del pensamiento y de la poesía. Y ahí vamos a ver cómo concurren el pensar racional, ¿sí? Porque Parménides dio lugar al primer argumento deductivo en el campo de la filosofía, ¿sí? Y estamos hablando ya de un autor oriundo de Elea, una ciudad griega que estaba en la parte occidental de la península itálica, ¿sí? Porque recordemos que
los sitios que nosotros vamos a tener en cuenta, en donde nacieron y desarrollaron y florecieron estos grandes pensadores, pues no se limitan a lo que hoy en día conocemos como Grecia, como Italia, como Turquía, ¿sí? En fin, lo iremos viendo, ¿sí? Después de esta sección del curso, pasaremos a la tercera, en la que nos ocuparemos de Sócrates y el movimiento sofístico. Ese movimiento fue importantísimo, tan importante como el de los filósofos de la naturaleza, ¿sí? Pero vamos a ver que en el siglo V antes de Cristo, en la época de Pericles, como líder en Atenas, ¿sí? De la democracia ateniense, vamos a ver que ahí, ya una vez que Atenas había cobrado su importancia y se volvió la ciudad hegemónica desde el punto de vista militar y desde el punto de vista cultural, ahí acudían pensadores y retóricos como representantes de sus ciudades de origen, ¿sí? Como diplomáticos, pero también ahí vemos aparecer la práctica del filosofar de una manera nueva, que para muchos era cuestionable y criticable. Entre los muchos vamos a mencionar a Sócrates, a Platón, y a muchos que consideraban que el conocimiento no es una mercancía que se vende y se compra, ¿sí? Y que pues esos fueron los primeros profesores que cobraron por sus enseñanzas, ¿sí? Y entonces ejercieron sus labores de enseñanza, una enseñanza enciclopédica, es decir, sobre todas las materias, y sobre todo del arte del uso de la palabra, la retórica, ¿sí? Entonces, vamos a ver que ahí en ese momento, en el siglo V, se da lo que Werner Jäger llama el giro antropocéntrico de la filosofía. Es decir, la filosofía deja de ocuparse de la naturaleza, ¿sí? Para ocuparse fundamentalmente de lo humano, lo social, el lenguaje, el conocimiento, la verdad, la justicia, las leyes, los sistemas políticos, las instituciones como la esclavitud, como el trato desigual entre hombres y mujeres, entre griegos y bárbaros, ¿sí? Y pone en cuestión todo el orden de valores tradicionalmente aceptado y compartido, ¿sí? Entonces, vamos a ver que Sócrates dialogó y debatió con los principales sofistas, y que la mayoría de los sofistas, que viene de Sofos, sabio, ¿sí? Pues eran extranjeros, es decir, no eran atenienses, como sí lo fue Sócrates, y bueno, rompieron con una serie de prejuicios
muy arraigados y compartidos por lo que podríamos llamar una élite o una minoría privilegiada, aristocrática, ¿sí? Y vamos a entender ese proceso en su contexto histórico y cultural específico, porque si bien la democracia concedió y reconoció los derechos ciudadanos a muchos miembros de la ciudadanía ateniense, pues era una aristocracia, perdón, era una institución aristocrática y oligárquica. Y vamos a tener oportunidad de examinar esos aspectos y cuestionarlos y criticarlos, ¿sí? De los principales miembros del movimiento sofístico, pues tenemos a Protágoras de Abdera, que ejerció durante 45 años su profesión de manera muy exitosa, según nos transmite Platón, y fue un excelente retórico, ¿sí? Vamos a ver su método, ¿sí? Y vamos a ver algunas de sus tesis fundamentales. Vamos a acercarnos también a Gorgias, de Leontini, ¿sí? Un gran retor, ¿sí? Y pues, de hecho, Platón le dedicó un diálogo a Protágoras y otro a Gorgias, ¿sí? Y debido a que el nombre Gorgias suena como Gorgo, las gorgonas, las divinidades femeninas que petrificaban con cabello de serpientes, ¿sí? Decía que ese era el efecto que causaban los discursos de Gorgias, que petrificaban a su auditorio, ¿sí? Ahora vamos a acercarnos también a Hipias, ¿sí? A quien Platón retrata como un personaje muy que se precia de ser un gran conocedor y con una memoria extraordinaria, pero con una incapacidad, según Platón, para entender la pregunta socrática de qué es lo bello, ¿sí? Y entonces, si ustedes se acercan a Hipias Mayor, el diálogo de juventud de Platón, ustedes van a ver ese magnífico diálogo en el cual nosotros vamos a encontrar elementos dignos de tomar en cuenta y que nos servirían para cuestionar la ironía, la sátira platónica, ¿sí? Y vamos a ver que la pregunta ¿por qué es lo bello? Él la entiende como ¿qué es la palabra bello? ¿Cómo se usa la palabra belleza? Y vamos a ver que acude a una serie de ejemplos femeninos que son muy interesantes en el contexto de una cultura patriarcal y misógina que tendía a devaluar lo femenino, ¿sí? Después vamos a acercarnos a Pródico y a Calicles, ¿sí? Y para ello nosotros vamos a servirnos de fuentes indirectas. ¿Por qué? Porque en el siglo V
en plena era de Pericles, hubo un movimiento muy reaccionario contra la filosofía de la naturaleza y contra la sofística, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la manera de concebir lo justo por Pericles lo va a llevar a sostener que lo justo es lo que el pueblo, el demos, considera útil y conveniente. Y entonces él se va a atener al voto directo de los miembros de la asamblea, y ese voto fue muy contrario a lo que nosotros defendemos, que es la libertad de pensamiento y la libertad de razonamiento, ¿sí? Y entonces vamos a ver que la prohibición de la filosofía de la naturaleza y de la sofística trajo consigo que se prohibiera el pensar sobre las causas de los procesos naturales, ¿sí? Sobre los estudios geográficos, sobre los estudios astronómicos y sobre los procesos naturales, ¿sí? Y eso, pues, supuso un grave atentado contra todo lo que se había venido aportando desde el siglo VII respecto a cuáles son los principios o las causas naturales, y contra lo que Taylor en cierto momento llamó el descubrimiento de la naturaleza como naturaleza, ¿sí? Una gran aportación de la filosofía presocrática. Pero además de eso, la pérdida de las fuentes, ¿sí? Porque recordemos que pues, ellos no usaban la imprenta. La imprenta fue una invención china, pero en Occidente pues se tuvo que esperar hasta Gutenberg en la modernidad para la invención de la imprenta. Entonces todos los manuscritos eran sobre papiro, papel papiro, rollos, ¿sí? No en el sentido en que nosotros usamos la palabra rollo, de no eches rollos, sino un papel muy preciado y muy costoso, y pues se perdieron las obras de grandes pensadores y quedaron solo referencias indirectas y tardías. Y una de nuestras principales fuentes para acceder al pensamiento presocrático, pues fue y es Aristóteles de Estagira, ¿sí? Amigo y discípulo de Platón, ¿sí? Y respecto a la sofística, pues se llegó al extremo en el siglo V, cuando se prohibió la sofística, se llegó al extremo de querer juzgar en Atenas a Protágoras de Abdera, pero él abandonó la ciudad de Atenas, pero su obra fue quemada en la plaza pública de la ciudad de Atenas, ¿sí? Para que veamos los daños, y constatemos los daños de la intolerancia, ¿sí? Porque vamos a constatar el paso del mito al logos filosófico cuando vayamos haciendo la lectura de nuestros pensadores presocráticos y
de los sofistas, a quienes se les suele desconocer sus aportaciones, pero así como los presocráticos sentaron las bases de la ciencia, la física, la química, las matemáticas, la astronomía, ¿sí? Así los filósofos presocráticos sentaron las bases de la antropología social, de la sociología, lo que llamaríamos nosotros las ciencias sociales y desde luego las humanidades, ¿sí? Entonces vamos a tener oportunidad de apreciar todas esas aportaciones tan valiosas, ¿sí? No solo en su tiempo, sino para toda la humanidad, ¿sí? Después vamos a ver desde luego el pensamiento socrático. Ya sabemos que Sócrates no publicó nada, o sea, Sócrates nunca hubiera ingresado en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores de México, ¿sí? Pero él tuvo se distinguió por su brillantez, por su ironía y por su talento para debatir, ¿sí? Y vamos a ver cómo esa pequeña ciudad del Ática, Atenas, supo valorar la inteligencia y apreciarla tanto como para reconocer el genio de un Sócrates. Lo que sabemos de Sócrates es a través de fuentes muy favorables hacia su figura, que son los diálogos de Platón y las memorias de Sócrates de Jenofonte, que también fue muy cercano a Sócrates, pero también a través de fuentes adversas o que lo satirizaron y lo presentaron de una manera un tanto grotesca. Por ejemplo, las nubes, la comedia Las nubes de Aristófanes, ¿sí? Aristófanes fue un gran comediógrafo y sumamente valiente porque no solo criticaba a personajes del pasado, sino también del presente y a figuras con enorme poder, ¿sí? Entonces vamos a tener oportunidad de constatar que cuando él compuso Los Caballeros, nadie quería hacer el papel de Creón y él tuvo que salir a escena, pese a que no tenía una voz potente, y recordemos que pues, no había micrófono, pero los teatros griegos tenían una excelente acústica que todavía podemos nosotros apreciar, ¿sí? Si visitamos los restos de teatro, tanto en Atenas, el Teatro a Dionisios, lo que queda del gran Teatro a Dionisios, y el teatro mejor conservado de la antigüedad que está en Epidauro, ¿sí? Ahora, por último, nos vamos a aproximar a la filosofía de Platón. Esa es la cuarta sección del programa y vamos a partir de la lectura de 3 diálogos de Platón. Menón o de la virtud, República o de la justicia y Fedón
Y yo haré referencia además a pasajes de otros diálogos muy importantes